¿Alguna vez te has preguntado cómo trabajar las estructuras defensivas? ¿Quieres saber qué aspectos son necesarios para que tus jugadores mejoren? Bienvenidos a La Táctica, soy Víctor Aguirre y yo te voy a explicar todos los aspectos necesarios para trabajar las estructuras defensivas en tu próxima sesión de entrenamiento. ¿Qué entendemos como estructura defensiva? Bueno, son todas aquellas figuras o composiciones de jugadores, según el número de defensores que tengamos, pues debemos de colocarlos de una forma u otra. ¿Para qué? Bueno, evidentemente para evitar o entorpecer el progreso del rival. Evidentemente, cuanto mayor número de jugadores vayamos a robar, tendremos mayor facilidad, pero también corremos el riesgo de que si nos superan, dejemos más vendidos o superen un mayor número de defensores, obviamente. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Obviamente, la comunicación. En este tipo de estructuras es fundamental la comunicación entre los jugadores y para mí incluso más importante es la coordinación de los mismos. Es decir, tienen que estar bien compenetrados porque si uno salta a destiempo, uno va mal, uno no realiza bien la carrera o no van a los tiempos correctos, de nada sirve crear esta estructura porque enseguida van a encontrar los espacios y nos van a superar. En esta progresión metodológica, como siempre, vamos a realizar 3 tareas. La primera tarea, vamos a realizar una tarea con 2 defensores, donde el objetivo va a ser evitar el pase filtrado, es decir, ese pase entre mi compañero y yo, en ese intervalo. La tarea número 2 se va a realizar con 3 defensores, donde vamos a fomentar o bien que salten 2 con 1 que proteja el eje, o bien que vaya 1 con 2 que protegen los costados. Y en la última tarea lo vamos a realizar con 4 defensores, donde siempre va a haber un jugador que soporte esa presión. ¿Qué significa eso? Vamos a intentar dibujar una especie de rombo donde un jugador va a ir a la presión, 2 van a proteger los costados y 1 va a proteger el eje. En esta primera tarea, como hemos dicho, vamos a trabajar con 2 defensores, donde, como podéis ver, hemos dividido el campo en 2 zonas, donde además hay una superioridad de 4 jugadores más comodín contra 2. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es realizar 4 pases en una zona y llevarla a la otra zona. Hablo del equipo atacante. El equipo defensor, ¿qué tiene que intentar? Evitar, como sea, que me filtren ese pase entre mi compañero y yo. Pero además, si encima robo balones, les puedo sumar puntos. Podemos, por ejemplo, realizar una puntuación donde cada balón que robe, imaginaros, suma 3 puntos, pero cada vez que me filtran un balón interior, me restan 1. De tal manera que provocamos robar un número, ir a presión y ir a robar el balón, pero intentamos que no nos filtren ese balón, que es realmente lo que estamos trabajando en esta tarea. ¿Qué aspectos importantes tenemos que tener en cuenta? Que hemos visto además en otros vídeos anteriormente. Bueno, se va a realizar mucha carrera y media. Acordaros que es cuando un jugador sale, el otro se incorpora en ese eje para evitar ese pase filtrado. Vamos a trabajar mucho el cerrar intervalos, es decir, no podemos dejar un espacio muy grande para que no filtren ese balón. Y sobre todo orientar la presión, es decir, vamos a intentar que no reciba el rival en esa zona central, sino intentar que reciba en zonas exteriores, de tal manera que dificultamos que ese pase sea limpio y que ese pase nos encuentre de una manera mucho más fácil. En esta segunda tarea, que es una tricolor, lo que vamos a realizar es equipos de 5, donde el equipo defensor, 2 jugadores esperan o descansan en la zona central y 3 entran a robar. El objetivo es realizar bien esa estructura, es decir, puede ser que 1 vaya a robar y 2 soporten esa presión o soporten o intenten tapar esa zona, digamos, exterior, o van 2 a presión y 1 es el que soporta ese eje e evita que ese pase entre el intervalo pueda cortarlo. Son 2 estructuras distintas, como si fuese un triángulo, imaginaros un triángulo. El objetivo de la tarea lo llevamos a la parte ofensiva, es realizar 6-7 pases para llevarlos al otro lado. Si eso sucede, los 2 jugadores que están defendiendo pasan a intentar robar con 1 de los que estaban en el otro lado, mientras que los 2 jugadores, digamos, restantes descansan en el centro. ¿Que hay un robo? Cambio de roles, en ese momento damos balón en el otro cuadrado, el equipo que ha perdido balón pasa a robar y el equipo que estaba robando pasa a descansar. Importante, sobre todo, es no tanto la posesión de los jugadores en ataque, sino que se realicen bien las estructuras. Repito muy rápidamente, 2 jugadores o 1 que van a la presión y depende mucho, es decir, si va 1, 2 digamos, tapan las zonas de los costados y si van 2 a robar, ese 1 es el que protege el eje. En esta tarea número 3 vamos a realizar un fútbol condicionado donde, como podéis ver, hemos delimitado en 4 grandes zonas. El objetivo es sencillo. Para poder hacer gol he de conquistar 3 de esas 4 zonas. Para poder o entender que hemos conquistado una zona hemos de realizar un número de pases. Según el nivel de los jugadores podemos hacer de 4, 5 o 6 pases.
¿Qué vamos a conseguir con eso? Bueno, que el equipo que vaya a presionar a ese cuadrado realice bien esa estructura con incluso hasta 5 jugadores, pero bueno, vamos a suponer que lo hacemos con 4. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este momento? Es realizar ese rombo. Si vamos todos a presión con un pase filtrado nos superan a 4, por lo que tenemos que dibujar, como he dicho, una estructura donde uno vaya a intentar robar, 2 protejan esas zonas de costados y 1 soporte esa presión. ¿Qué significa soportar esa presión? Que aguante la zona, que no se meta demasiado para no dejar su espalda detrás, sino que lo que tiene que hacer es quedarse o intentar adivinar hacia dónde puede progresar el rival. Tenemos que evitar que nos superen, y para evitar que nos superen no puede haber ese pase filtrado, no nos pueden superar a los 4 jugadores, de tal manera que siempre tiene que haber uno que aguante esa presión. ¿Cuáles son los aspectos clave que tenemos que tener? La estructura en rombo, no perder la estructura o minimizar el peligro en caso de no robar, es decir, si veo que no robo, bueno, pues evidentemente no ir a lo loco a robar, porque si no, no sirve nada toda esta tarea y me van a conquistar el resto de zonas de manera muy fácil. Y para mí fundamental, que hemos hablado en las anteriores tareas, es muchísima comunicación. Al aumentar el número de defensores, ha de haber muchísima comunicación y muchísima compenetración entre los jugadores para evitar que nos superen fácilmente. Es un placer compartir fútbol con vosotros. Suscríbete para ver el contenido de otros vídeos y entra en la página web para seguir formándote como entrenador.